gran problema que tiene la gente es que no integra la información que recibe. Es como el que dijo, pasarás por mi vida sin saber qué has pasado. Fueron a la universidad, tienen el grado que le dieron, pero usted conversa con ellos y piensa que está conversando con un analfabeto, un ignorante. Le llaman analfabetos funcionales porque no tienen en su funcionamiento y en su proceder, no expresan la educación que dicen tener. Y eso ocurre mucho en la iglesia. La gente, a mí me da, por ejemplo, gracia en la reunión de jóvenes, tienen concursos, competencias de versículos de la Biblia. Y hay muchachos que te repiten casi la Biblia completa. Gente de la iglesia que han memorizado el Padre Nuestro, han memorizado las bienaventuranzas, el Sermón del Monte, pero no significa nada. Fíjense, en repetir no hay ninguna virtud, en memorizar. El problema de la gente cristiana está que escucha, memoriza, pero no integra. Integrar es fundir en el departamento de la psiquis que llamamos intelecto, fundir la información para que se convierta en parte de su ser. Y cuando usted hace eso, eso funciona automáticamente. Cuando la Biblia dice, cuando Pablo dice, vosotros no habéis aprendido así a Cristo, está usando el concepto que luego la psicología ha acuñado. Es que aprender, como yo he mencionado, en pedagogía es sencillamente devolver la información que se recibe en clase. Algunos sistemas ya dicen que están modificando eso, pero todavía, desde un punto de vista pedagógico, usted pasa el examen si es capaz de poner en el examen la información que le dieron en clase. Y hay muchachos que el día antes del examen se almacenan la información, pasan el examen y al otro día no saben de qué es lo que fue el examen. Pero en psicología aprender es modificación de conducta. Si la información no cambia la conducta, usted no ha aprendido. Y cuando dice la Biblia, vosotros no habéis aprendido así a Cristo, usa ese sentido que la psicología tiene ahora. Aprender a Cristo es la vida de Cristo que transforma la conducta de la persona. El nuevo nacimiento y la nueva criatura no son la misma cosa. Fíjense ustedes, yo fui capellán de una prisión militar. Y yo era el último que hablaba con la gente que ejecutaba allí. O yo o un cura que había allí. Éramos los últimos que hablábamos con la persona. Yo le hablé a personas allí días antes de que los fusilaran. Y yo sé que esa gente que creyó está en el cielo. Uno de ellos me abrazó frente a los rifles ya y me dijo, allá nos veremos. Esa gente va al cielo porque nacieron de nuevo, como el ladrón en la cruz. Pero si se hubieran quedado a vivir aquí unos meses y no desarrollan la nueva criatura, no van al cielo. ¿Por qué este preso solo necesitó el nuevo nacimiento? Pues sencillamente porque eso es lo único que hace falta para entrar al cielo. Si tú te mueres, inmediato a recibir al Señor, como el ladrón en la cruz. Pero si te quedas viviendo aquí y no desarrollas la nueva criatura, al cielo no vas. Cuando se formaba el canon del Nuevo Testamento, la epístola de los Efesios y la epístola de Santiago chocaron y tuvieron la lucha de cuál de las dos ingresaba y cuál de las dos se quedaba afuera. Porque algunos piensan que la Biblia nos las mandó el Señor envuelta en papel de regalo en correo
especial, no. La Biblia que tenemos es el producto de luchas y de encontronazos y de confrontaciones. Entonces, el grupo que favorecía a Santiago no aceptaba a Efesios, porque en Efesios dice que somos salvos por gracia. Y en Santiago dicen que es por obras. Tuvieron, pero problemas, si usted piensa, encuentra que no hay ningún conflicto. La salvación es por fe. Y es un acto fulminante de la gracia de Dios. Pero la demostración de esa salvación es por obras. Y si no hay las obras, la semilla que se sembró se murió. ¿Ven la combinación? Entonces, el nuevo nacimiento es un acto de la gracia de Dios. La nueva criatura es un producto del magisterio de la iglesia. Y ahí es donde viene la importancia de la educación. Pero que hoy eso no existe. Hoy hay infinidad de evangelistas, infinidad de profetas, infinidad de qué sé yo cuántas cosas. ¿Cuántos ustedes que escuchan de maestros? ¿Cuántas veces ustedes oyen decir, vamos a tener una semana de estudios? ¿No? ¿No? Por ejemplo, en Nicaragua, eso a veces pasa, en Nicaragua tuvieron una campaña en un estadio con un evangelista internacional. Y internacionales importantes, ¿sabes? Los evangelistas locales son más o menos, pero el evangelista internacional es el bravo de la película. Que eso no tiene nada de misterio. Usted quiere ser evangelista internacional, cruce la frontera con Haití, predica allá y regrese ya internacional. A mí me da gracia cuando me preguntan en cuántos países usted ha predicado, como si cuando yo agrego países, agrego poder, ¿te das cuenta? Mientras más países, más poderoso el tipo. Y entonces tiene que llevar una Biblia grande, que son las que tienen poder. Yo antes predicaba con un Nuevo Testamento chiquito y había un pastor en Nueva York que me decía, de Ávila eso no es una espada, eso es un mochito. Tú tienes que andar con una espada, porque hace falta la Biblia grande. Entonces tienen, ahí en Nicaragua, pues tienen campaña con un evangelista internacional. Entonces me llamaron y dicen, mira Gerardo, hemos tenido este asunto, queremos ver si podemos reunir la misma gente en el mismo estadio, pero para una semana de edificación. Como ellos saben que a eso es lo que yo me dedico. Bien. ¿Qué sucede? Que eso no es común. Lo común es invitar a los evangelistas, pero no a dar clases. Y la reunión, yo no sé aquí en Santiago, pero en los países que yo conozco, la reunión de la iglesia menos asistida es la del estudio bíblico. Esas 4 gatos que van allí, la menos asistida. A la gente no le interesa eso y por eso hay la pobreza que hay en la iglesia. El evangelio no es el bombardeo de versículos de la Biblia o andar con una Biblia bajo el brazo. Hay gente que trabaja en factorías, en fábricas, y tienen su Biblia allí. Y cuando llega la hora del break, otros se reúnen allí a decir chistes, de esto, a lo otro, y este se va para un rinconcito con la Biblia, a estudiar porque el cristiano no se mezcla en eso. Pero saben que el tipo es mentiroso, mala paga y le juega sucio a la mujer. Cristianismo. ¿Por qué ocurre eso? Por esto. Miren esto que está ahí. No le voy a cobrar nada por el dibujito. Yo le hago un dibujito porque hay gente que si tú no se lo dibujas no lo entienden. ¿Tú entiendes? Pero no, aquí no es así. Miren. Vamos a ver si yo entiendo este aparatico porque yo soy predicador de pueblo chiquito y estas cosas a mí a veces me confunden. Vamos a ver. Miren, ¿qué es lo que es esto que está aquí? Eso es la psiquis humana. En la Biblia hay más de una palabra para eso. Y ahí es donde mucha gente se confunde. En la Biblia esto puede llamarse corazón, puede llamarse psiquis, puede llamarse espíritu, puede llamarse alma. El gran problema es este. Cuando la gente lee la Biblia,
cree que está leyendo un documento de su país y de su cultura. No es así. Cuando la Biblia dice con el corazón se cree, para nosotros ese es un problema. ¿Por qué? Porque el corazón no tiene la capacidad de creer. Porque creer es una función intelectual. Lo que pasa es que para el mundo occidental, corazón es el asiento de las emociones. Pero para el mundo bíblico, corazón, además de incluir el nivel emocional, incluye el nivel racional e incluye también el nivel intelectual. Eso es lo que es corazón en la Biblia. Alma puede significar la misma cosa. Espíritu puede significar la misma cosa. Es el nivel donde se piensa, donde se actúa y donde se siente. Ahora, en una persona saludable, ustedes se fijan que esas áreas son iguales. Ahora, el intelecto es el que se encarga de hacer juicios. Las emociones se encargan de los sentimientos y la voluntad de ejecutar las órdenes de aquí y de aquí. Porque la voluntad no decide, la voluntad ejecuta. Ahora fíjense, la salvación empieza de esta manera. La salvación entra por aquí, como norma. La salvación se produce porque Dios hace un juicio, una acusación a la persona. Y en este departamento se juzga esa acusación. Y se determina si Dios tiene o no tiene razón. Si yo acepto o no acepto el juicio de Dios de que yo soy un pecador. Si yo acepto que Dios tiene razón y que soy un pecador, yo doy órdenes a mi voluntad de que se produzca el arrepentimiento. Y al producirse el arrepentimiento, de aquí la información pasa aquí y experimento el gozo de la salvación. Ahora fíjense, hay casos donde la salvación entra diferente. Usted oye un himno y de ahí la importancia que tiene la música en la iglesia. Hay personas que al llegar a la iglesia, el elemento de reposo que hay y un himno, la himnología esa rica que teníamos la iglesia, ya eso se perdió. Hay congregaciones donde ya eso ni se escucha. Tú dices que si tú cantas eso se duerme la gente. Pero la importancia que tiene el canto en la iglesia es que sea una predicación con música. Que la letra de ese canto comunique el evangelio. Entonces hay personas que llegan y entra por aquí. Pero si se produce el orden de aquí, pasa la información aquí. Una pregunta, ¿por qué me siento así con esta gente? Y el intelecto averigua y llega a la conclusión de que es Dios. La voluntad no decide, ejecuta órdenes. Ahora fíjense, cuando la orden es de las emociones, ¿cuánto dura la decisión? Las decisiones a las que se arriban por respuesta a un estímulo duran lo que dura el estímulo. Ustedes saben que los cubanos, yo no sé aquí, pero los velorios en Cuba, ese era el lugar para aprenderse chistes, para tomar ron gratis, comer queso y fumar. Había un tipo en Cuba que le llamaban el ratón de velorio. Ese era el tipo que decía, oye, ¿dónde hay un velorio? No, en tal lugar hay un velorio, vamos para allá. Y ni conocían al muerto, ni a la familia, ni a nadie, pero llegaban allí y entonces pues en el patio ponían luces y repartían cigarros, tabaco, café, ron, ¿tú entiendes? Y ahí se amanecían haciendo cuentos, pero antes que eso tenían que hacer dos cosas así. Número uno, iban y se paraban al lado. Yo no sé por qué la gente siempre quiere ver al muerto. No sé aquí, pero si observa una funeraria porque usted vea que van, miran al muerto y después dan el pésame, pero también antes de eso preguntan, ¿y de qué murió el difunto? Y los cubanos que son unos sinvergüenzas, muchachos. Pues en los velorios cuando tú llegabas y le preguntabas, ¿y de qué murió el difunto? Pues
Pues algunos de poca vergüenza decían, ese fue porque venía en la carretera a 100 kilómetros por hora y chocó, muchachos. Y ya tú sabes, la gente sale del velorio, pero como si estuvieran en hora escolar, hasta que se le olvida la imagen del muerto. Se le olvida la imagen del muerto, vuelven a correr. ¿Por qué? Porque lo que es resultado de una emoción dura lo que dura la emoción. Y la mayoría de las iglesias, yo no digo la de usted, en otros países, responden solo a las emociones. Tienen un evangelio sensorial. Y fíjense, el gozo cristiano, habla de gozo de la Biblia, no tiene su asiento aquí. Usted va a la Biblia, al Nuevo Testamento, y gozo no tiene una base sensorial. Gozo en el Nuevo Testamento tiene una base conceptual. Una de las cosas que más se repite en el Nuevo Testamento es pensar. Es más, hay versículos donde la palabra dice sentir y usted va al manuscrito y la raíz no es sentir sino pensar. En esto pensar. ¿Por qué? ¿Por qué el gozo es así? Sencillamente porque en el sistema sensorial a veces se siente y a veces no se siente porque ese nivel fluctúa. Responde a las circunstancias. Hay gente que a veces se sienten llenos, muchachos. Conquistan el mundo y otros días tú lo encuentras y están desbaratados, vacíos. Eso fluctúa. El gozo cristiano tiene una base conceptual. Está basado en sentimientos, no en ideas. Aunque tu padre y tu madre te abandonen, Jehová con todo te recogerá. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del fruto de sus entrañas? Aunque ella lo haga, yo no lo voy a hacer. El que te toca a ti, toca a la niña de mis ojos. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. El que aún a su propio hijo no nos negó, no nos dará con él todas las cosas. ¿Se dan cuenta qué son esos sentimientos? Esos son conceptos. Y el gozo cristiano depende de eso. Fíjense. A mí cada vez que me preguntan ¿cómo estás? Yo digo encantado de la vida. Y una vez una señora, esposa de un pastor ya jubilado, dominicanos ellos, hijos de ellos tienen aquí, uno se llama César López, bueno, ustedes conocen la mamá de César, eran miembros de la iglesia allá donde yo era pastor, y un día se enfogonó ella y me dice, ven acá pastor, pero a ti nunca te pasa nada malo. Digo, ¿pero por qué me preguntas eso? Y dice, bueno, porque cada vez que yo te pregunto cómo tú estás, dices, encantado la vida. Digo, chica, porque tú me preguntas cómo estoy, y yo estoy en Cristo, encantado la vida. Pregúntame algunas veces cómo me siento para que tú veas. Cuando lo que hablamos del Espíritu Santo y lo que el Espíritu Santo puede hacer y quiere hacer, y eso se integra aquí, usted puede estar seguro que la conducta se modifica. Y no le busque vuelta que eso es así, pero en este nivel, Fíjense ustedes, cuando van a la Biblia, ustedes han leído el Salmo que dice, que, a ver si tienen buena memoria, se recuerden de esto. Dice el Salmo, aunque mi padre y mi madre me dejaran, Jehová con todo me recogerá. ¿Recuerdan ese versículo? El versículo inmediato dice, no me dejes y no me desampares, Dios de mi salvación, mi ayuda ha sido. ¿Ustedes ven problema allí? Bueno, si no piensan, no van a verlo, pero si piensan, él dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, Jehová con todo me recogerá. No me dejes, no me desampares, Dios de mi salvación. ¿En qué quedamos? ¿En qué quedamos? Muy fácil. Cuando él dice,
aunque mi padre y mi madre me dejaran, Jehová con todo me recogerá. Esa es una afirmación de aquí. Cuando él dice, no me dejes y no me desampares, Dios de mi salvación, es una declaración de aquí. ¿Cómo se explica eso? Vamos a ver aquí los físicos que hayan aquí, porque vi que hay médicos, hay de todo aquí, ¿tú entiendes? Vamos a ver si hay algún físico aquí. A ver si pasan el examen de física, de leyes térmicas. Un cuarto que tiene la temperatura uniforme. Ustedes se han fijado que en las casas donde el piso es de cemento, el dormitorio, tienen una alfombrita al lado de la cama. Eso no es un adorno, ¿sabe? Eso tiene una función utilitaria. En un dormitorio que la temperatura es uniforme, ¿qué superficie está más fría, la alfombra o el cemento? Perdieron el examen. Si la temperatura es uniforme, las dos superficies tienen la misma temperatura. Póngale a un jíbaro que no fue a la escuela una pata en la alfombra y una pata en el cemento y dígale cuál está más frío. El cemento, no iguales. ¿Cómo iguales? El cemento más frío. ¿Cuál es la explicación física? Muy fácil. El cemento es un conductor muy efectivo del calor y la alfombra es un conductor muy pobre del calor. Ustedes han oído decir, ay, esta camisa es tan fresca, ay, esta camisa es tan calurosa. Eso no existe. La camisa no tiene temperatura. La temperatura la tiene el cuerpo. Lo que pasa es que hay camisas que son conductoras efectivas del calor y camisas que son conductoras pobres del calor. Y la retención del calor o el escape del calor del cuerpo es lo que hace sentir que la camisa es fresca o es caliente. Entonces, para ganar el examen, ¿qué es lo que hay que decir? Lo siento más frío, pero no está más frío. Cuando tú tienes fe conceptual, te puedes dar el lujo de decir, me siento abandonado por Dios. ¿Ustedes nunca se han sentido abandonados por Dios? Nunca se han sentido solos. Como que ustedes oran y no lo oyen. El salmista dice, te llamo de día y no me escucha, y de noche y no me responde. ¿Cómo fue que el salmista lo dijo? Así en una voz de culto, ay Señor, yo te llamo por la mañana y no me escuchas. Y por la noche, enfogonado lo dijo, chico. Enfogonado. Porque aquí se siente así. ¿Por qué el salmista puede sentirse que Dios lo abandona y afirmar que no lo abandona? Porque el ancla de la fe es el intelecto y no las emociones. Si lo que nosotros vamos a repasar, nosotros lo ponemos aquí y levantamos las manos y sentimos al Señor y sentimos todo. Y de ahí no pasa. Mañana somos la misma gente. Y aquí tuvimos un buen rato, hicimos chistes, nos reímos, le corrimos la máquina a la gente, que no está malo eso porque es una catarsis. Pero a lo que vinimos no lo conseguimos. Pero si trabajamos con el intelecto, si integramos la información y la fundimos, el Espíritu de Dios va a poder hacer eso. Y más adelante ustedes se van a dar cuenta que y aquí está el asunto, Dios nos usa, y cuando hablemos de los dones y de los frutos, ustedes se van a dar cuenta de la diferencia que hay entre el obrar del Espíritu Santo en uno y obrar en otro. Bien, eso está claro, lo enredé, lo dije mal dicho, está equivocado, no es así, es un disparate, está bien. Lo que hizo el Espíritu Santo conmigo, la noche que yo les dije, entendí que Él me había llamado al ministerio, todavía hoy, yo tenía 19 años y ya cumplí 81. Yo no tengo apariencia de tener 81 años porque yo me cuido como gallo fino, pero sí, ya yo cumplí 81 años. Yo tenía 19 cuando tuve esa experiencia. Hoy,
Hoy, esa certidumbre de llamado, yo la tengo como si me la hubiesen dado ayer. Me he encontrado con gente mala, hipócrita, gente que llenas del Espíritu Santo, que me han difamado. Si yo no hubiera conocido a Cristo, fijándome en la institución, yo sería ateo. Dos razones por las que sigo sirviendo son estas. Número uno, yo he separado a Cristo de la institución. Número dos, así como yo me he encontrado sinvergüenzas en todos los niveles, me he encontrado gente piadosa. Yo tenía unos 30 años, visité una iglesia en Bridgeport, la pastora era una mujer puertorriqueña alta, le decían Doña Juana. Yo estuve un fin de semana con ella. Y al fin de semana cuando me iba le dije, Doña Juana, si yo pudiera me quedaba de ayudante suyo. Y la mujer se horrorizó porque pensaba que yo era una maravilla. Reverendo, como ella me decía. Reverendo, ¿cómo se le ocurre decirme eso? Muy fácil, Doña Juana. Yo al lado suyo aprendería mucho y crecería mucho. Entonces, como yo tengo la opción de fijarme en los hipócritas y en los sinvergüenzas y no volver más, y tengo la opción de fijarme en los piadosos y quedarme, pues por eso me he quedado. Porque el Cristo de la Biblia y el Cristo de la institución son dos Cristos completamente diferentes. Lean, por ejemplo, la historia de los cátaros. Era un grupo cristiano, cuando todavía España y Francia no habían dividido bien las fronteras. Por ahí por los Pirineos vivían esta gente y eran unos cristianos perseguidos por la Iglesia Católica. En una de las invasiones que hicieron las fuerzas de la Inquisición, una señora ya anciana, ancianita ya, enferma, el obispo que dirige aquello mandó que la tiraran por un barranco por ahí para abajo. Al entrar al pueblo, a uno de los pueblos cátaros, el que dirigía las tropas, un obispo que dirigía las tropas, dijo, mátenlos a todos, el Señor conoce los suyos. No se tomó ni el trabajo de confesarlos. Ese no es el Dios de la Biblia. Ese no es el Dios de la Biblia. Entonces fíjense, cuando uno va a la Biblia y cuando uno tiene una experiencia con Dios, que realmente es una experiencia de alma adentro, Dios transforma. Y la experiencia nunca cede. O sea, 19 años yo todavía tengo la certidumbre. Y toda esa gente mala no han logrado apartarme, no han logrado enfriarme. No han logrado... alguna gente dice que por qué yo sigo viajando tanto. Pues sigo viajando porque una de las cosas que a mí me enfogonaría llegar a ser viejo es no poder hacer lo que yo hago. Servir al Señor. ¿Por qué? Porque la experiencia que yo tuve la integré y es parte de mi ser. Fíjense que yo a veces pienso, y a lo mejor es un pensamiento tonto, pero yo pienso que cuando yo no pueda hacer lo que yo hago, voy a morir. A lo mejor no. A lo mejor me quedo aquí vegetando. Y ese pensamiento me vino por leer unas palabras de Jesucristo. Que Él dijo, Padre, he acabado la obra que me diste que hiciese. He glorificado tu nombre en la tierra. Ahora pues, glorifícame con la gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese. O sea, cuando Cristo supo que había terminado la obra, le dijo al Padre, quiero irme. Y Spurgeon decía, somos inmortales hasta que terminemos la obra que Dios puso en nuestras manos. Porque el verdadero cristianismo, la razón de la vida, es servir y honrar a Dios.
No crean ustedes que cosas que yo no hago es porque no me gustan. Hay cosas que me gustan. O sea, dejar de hacer lo que no te gusta, ¿qué gracia tiene eso, chicos? ¿Sabe dónde está la gracia? En dejar de hacer lo que te gusta. ¿Y por qué lo dejas de hacer? No por una experiencia religiosa, sino por un principio de economía. ¿Cómo se define el concepto valor en economía? Pues en algunos países lo definen de una manera, otros la nomenclatura cambia, pero la idea es la misma. El valor de una cosa es lo que se sacrifica por obtenerla. No puedes estar en la misa y en la procesión. Todavía la vida no me has ofrecido un placer que sea tan placentero como para que yo sacrifique a Dios para disfrutar. ¿Dónde aprendí? La experiencia del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo reside en ti y tú lo has integrado, el diablo tiene que hacer la fila del desempleo. Ahora, empecemos entonces. Cuando hablamos del Espíritu Santo, pues siempre lo relacionamos con la Trinidad. El concepto de Trinidad, a ver, no es un concepto bíblico categórico. Los artículos de nuestra fe, algunos son artículos categóricos y otros son artículos por derivación, por conclusión lógica. Por ejemplo, que Cristo es nuestro Salvador es categórico. Que Dios es trino no es categórico. No hay ningún pasaje de la Biblia que lo diga. Yo sé que ustedes ahora pensaron que dice que son tres los que dan testimonio. Ahí tienen un problema. Eso no aparece en los manuscritos más antiguos. Así que olvídense de eso, que eso no está ahí. Fíjense. ¿Cómo es que se deciden estas cosas desde un punto de vista hermenéutico? No existen originales. Cuando un predicador dice, ¿por qué el original dice? Yo digo, qué ignorante este carajo. Porque no hay originales. Lo que hay son copias de las copias, 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 y todas las copias no están de acuerdo. Hay copias que se contradicen. Y copias que dicen una cosa y la otra copia no la dice. ¿Cómo es que uno llega a la conclusión cuando dos manuscritos no están de acuerdo? Pues sencillamente con una decisión que no puede ser de otra manera. Sencillamente el manuscrito más viejo es el que debe estar de acuerdo con el manuscrito original. Y así es como se decide. Entonces, la Trinidad es un concepto al que se llega derivado de pasajes de la Biblia que no lo expresan categóricamente. Por ejemplo, si ustedes van al libro del Génesis, en el capítulo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si ese versículo no se puede traducir literalmente, porque la estructura de nuestra gramática no lo permite. En nuestro idioma, cuando un sustantivo está en plural, el verbo tiene que conjugarse en plural. No se puede decir sustantivo en plural y verbo en singular. Y aquí eso es lo que pasa en el manuscrito. El manuscrito dice, en el principio dioses creó los cielos y la tierra. Los eruditos dicen que eso es así porque se usa un plural majestuoso. Y el plural majestuoso en idiomas antiguos era un plural que se usaba para dignidades, para reyes, para dioses. Yo lo veo de otra manera. Como yo no soy teólogo profesional, me puedo dar la libertad de licencias que no se lo pueden dar teólogos que tienen que cuidar su escuela. Yo no tengo nada, esa es la ventaja de no tener. Cuando tú no tienes nada, ¿qué vas a perder?
como yo no tengo estatus, como yo no tengo nada de eso, ¿tú entiendes? Pues yo puedo decir lo que me da la gana. Entonces fíjense ustedes, esta es mi conclusión, que es la de otra gente también. Esto no es un plural majestuoso. Esto es sencillamente esto. El sujeto está en plural, porque es plural. Pero el verbo está conjugado en singular. Creó y no crearon. Porque esa pluralidad está fundida en una unidad absoluta. Entonces, cuando actúa como uno. Y por eso no, en el principio dioses crearon los cielos y la tierra. En el principio dioses creó. Porque el que crea es plural. Pero plural en una unidad absoluta. Ahora, cuando uno sigue leyendo la Biblia, uno descubre después. Recuerden que para entender la Biblia hay que leerla completa. Porque la Biblia, las ideas están fragmentadas. Tiradas una por un lado, otra por otro, y uno tiene que y empatarlas. Entonces uno al leer descubre al leer que hay más de uno. Ahora fíjense, cuando la gente dice Dios, al leer, yo lo oigo en confesiones, que la gente pues cree en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. También se habla de la tercera persona de la Trinidad. Cuando se dice la tercera persona de la Trinidad es un disparate teológico. Porque cuando usted habla de tercera, habla de orden. Y entonces extingue la igualdad. Si uno es primero, uno segundo y uno es tercero. Usted puede decir primera, segunda y tercera persona de la Trinidad solamente si se refiere a la cronología de la revelación. Que uno se revela primero, uno se revela segundo y otro se revela tercero. Usted tampoco puede decir Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, porque eso es politeísmo. Usted solamente puede decir Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo cuando usted toma a uno de ellos por representativo del resto. Por eso Cristo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Y eso lo vamos a explicar con más lujo de detalle después. ¿Por qué Cristo dice que el que habla en contra del Hijo tiene perdón? Y el que habla en contra del Espíritu Santo no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero. ¿Qué significa eso? Que cuál es superior a cuál. Si yo puedo blasfemar al Hijo y tener perdón, y no puedo blasfemar al Espíritu Santo, ¿cuál de los dos es superior? Entonces hay un problema con Dios. Porque si una de las personas es superior a la otra, las otras no son Dios. ¿Vamos bien o estoy enredado yo en la pata de los caballos? ¿Estamos bien? ¿Te das cuenta? Entonces, el Espíritu Santo no se puede blasfemar por una sencilla razón. Tú podías blasfemar a Cristo y no al Espíritu Santo porque Cristo ya está saliendo. Si tú lo blasfemabas antes de lo que Él está anticipando, te perdías, porque Él dijo, el que no cree que yo soy, ¿qué pasó? En vuestros pecados pereceréis. Pero Cristo está anticipando la época en que Dios trataría con el hombre a través del Espíritu Santo. Y si te enemistas con el mediador, ¿cómo puedes llegar al que está detrás del mediador? ¿Te fregaste? ¿Te das cuenta? Pues si tú te enojas con el chofer del concho que va a la capital, te fregaste. Porque no puede llegar a la capital. Entonces, Dios, la manera técnicamente correcta de referirse a Dios es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No primera, segunda y tercera. Y no Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Teológicamente es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es como cuando la gente dice que Dios existe. Eso teológicamente está equivocado. Porque Dios no existe.
Dios es. Dios no existe. Existe lo que se ha creado. Dios no ha sido creado. Por lo tanto, Dios es. La gente cristiana debiera de su vocabulario redimirlo. Igual que me da mucha gracia cuando dicen, hermano, porque el hermano Panchito, que en vida fuera, pero que está ahora con el Señor. A mí me crea un problema gramatical eso. Chicos, si era, ¿cómo puede estar? Porque lo que era no está y lo que está no era, Pero, ¿te das cuenta? Nuestro hermano que en vida fuera, que está con el Señor. Y tenemos otros hermanos que dicen, porque yo estaré con Cristo por toda la eternidad. Eso es otro disparate. Cuando tú dices toda la eternidad, totalizas la eternidad, y si la totalizas no es eterna, chicos, porque lo que tiene fin no es eterno. Entonces estaremos con Él por la eternidad, no por toda la eternidad. Hay que, y por esta clase de gramática cristiana no le estoy cobrando, eso es aparte. Entonces, llegado a la conclusión de que hay tres, sabemos que hay tres, ¿por qué? Pues sabemos que no son dos, porque se habla de tres. Y sabemos que no son cuatro, porque el cuatro sería tan poca importancia que no se menciona, y si no se menciona no es parte de los tres. Entonces nosotros llegamos a la conclusión de que Dios es trino. ¿Cómo se explica eso? No me lo pregunten porque allí yo no he llegado. ¿Cómo son tres? En uno, no me lo pregunten. Porque eso es como cuando yo, en una clase de geología en la universidad, después que estudiamos todas las teorías del origen del mundo, todas las teorías que había en aquel tiempo, yo no sé si han agregado alguna ahora. ¿Sabe lo que hace el profesor después que nos da todas las teorías? Y dice, y ahora muchachos, tengan fe como en la iglesia, porque nadie sabe cómo rayo empezó esto. Entonces, Dios en tres personas, ¿cómo es? Tengan fe. Tengan fe porque yo no lo he averiguado todavía. Y yo me rompo la cabeza y digo, cuando llegue allá, chicos, ¿voy a ver tres o voy a ver uno? Y si veo uno, ¿cómo? Yo no sé. Pero entonces, ¿por qué tú sigues creyendo? Bueno, porque entiendo suficiente como para vivir con lo que no entiendo. Ahora, si el porcentaje de comprensión que tengo fuera muy bajo, no creía. Pero como entiendo suficiente de Dios, lo que no entiendo, lo puedo tolerar. Entonces, trabajaremos con una de esas tres personas de la Trinidad, el Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que Cristo dijo cuando ya iba a partir? Le preguntaron que cómo iba a terminar esto, cómo iba a terminar aquello. No. Pero una cosa les voy a decir. Asiéntense en la ciudad de Jerusalén. Van a ser llenos del Espíritu Santo y me seréis testigos. Fue la promesa del Señor. Que eso iba a ser suficiente. Cuando llegue el día de Pentecostés, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, que se reúnen todos, hablaron en lenguas, como el Espíritu Santo les daba que hablasen, y fíjense, hay una discusión me pueden interrumpir en cualquier momento, como yo les dije, para cualquier cosa que yo no expreso bien, pero ahora vamos al capítulo 2 de los Hechos. ¿Y por qué a esta Biblia se le pegan tanto las páginas? Aquí. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les repartieron
Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ustedes se van a dar cuenta de que este pasaje se repite la experiencia, pero no todos los detalles, en otras partes del libro de los Hechos. Lo que sí es constante es llenos del Espíritu Santo. Lo demás son detalles que ocurren aquí, pero que no ocurren en todos los demás pasajes. Por lo tanto, lo básico, lo fundamental aquí es llenos del Espíritu Santo. Y fíjense ustedes, cuando la Biblia dice que Cristo va al desierto y dice que lleno del Espíritu Santo, el verbo allí que se usa, lleno por el Espíritu Santo, puede ser también traducido por cubierto del Espíritu Santo. Ahora, ya yo les he dicho que yo a veces he tenido problemas con pasajes de la Biblia, y ese es uno de los pasajes. La raíz puede significar lleno o cubierto. Ahora, lleno y cubierto son dos conceptos completamente distintos. Porque lleno implica interior y cubierto implica exterior. Cuando dice que fue lleno del Espíritu Santo, miren cómo yo me lo explico. Como yo no soy teólogo, pues lo explico en forma muy popular, muy común. Usted coge un vaso de agua, lo pone debajo de la llave, con el agua bien flojita que sale, y llena el vaso. El vaso se va a llenar hasta el borde. Y usted le sigue echando agua y sube por encima del borde. Pero por razones físicas, llega un momento en que no puede subir más. Y cuando no puede subir más, ¿qué es lo que hace? Que se derrama. Y entonces el agua que llenó el vaso ahora lo cubre. Significa que cuando el Espíritu Santo aquí fueron llenos del Espíritu Santo, no es solo una experiencia interna, sino es una experiencia externa. Ahora, eso está muy bien ahora que sabemos psicología y todas esas cosas. Fíjense ustedes, en psicología hay dos conceptos, entre muchos otros conceptos, pero dos conceptos muy importantes. Y es el concepto de ser y el concepto de personalidad. Ser es la realidad interna del individuo, lo íntimo. Y personalidad es lo de afuera. Personalidad viene de la palabra persona. Y persona era la máscara que usaban los actores del teatro griego. Significa que personalidad es la imagen que tú le quieres vender de ti a la gente. O sea, hay personas que, por ejemplo, mucha gente cree que yo no soy espiritual porque yo llego, doy la mano, hago chistes, me reúno con la gente, y entonces nadie va a creer que tú eres pastor, porque el pastor tiene que ser. Buenas noches, hermanos, es una bendición estar con ustedes aquí. Y entonces yo hablo, yo conozco a un predicador, si no ha muerto todavía, él tenía una voz para hacer chistes y una voz para predicar. Dos voces diferentes. Y entonces, pues cuando hacen un chiste, dicen, te quiero hacer un chiste, pero no me gusta hacerlo en el santuario, vamos al estacionamiento. O sea, como en el estacionamiento Dios no oye, porque él se queda en el santuario, ¿tú entiendes? No me gusta hacértelo en la casa de Dios, vamos a hacerlo allá afuera. Y allí Dios ni se entera de lo que tú estás diciendo. Bien, fíjense. Personalidad es la imagen que tú vendes, es la careta. Ser es lo que tú sabes que tú eres. El bautismo del Espíritu Santo. Si es bautismo del Espíritu Santo,
después que llena cada endija que tú tienes por dentro, cuando yo no cabe más adentro, se desborda y te cubre. Y eso es lo que dice en Efesios, el pasaje que tú leíste el primer día, cuando dice que nos bendiga en el hombre interior. Hay una traducción que dice que bendiga lo más íntimo de tu ser y personalidad. Hay una traducción que así es como lo pone. En otras palabras, que llene y que cubra. Y por eso es que Cristo, cuando habló con el diablo, cuando el diablo hablaba, como Cristo estaba cubierto, el Espíritu traducía la intención del diablo. Y entonces el Espíritu filtraba la respuesta de Cristo. Cuando tú estás lleno por dentro y cubierto por fuera, es lo que dice la Biblia: no piensen en qué habrán de decir, porque el Espíritu Santo hablará por vosotros. Eso es lleno del Espíritu Santo.